Pues bueno, el Real Madrid ya ha dado sus dorsales, pero nosotros vamos a hablar de la historia del número 7 en el Real Madrid. Vamos a darle. ¿Qué pasa, merengues? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo que suelo decir, suscribíos, dale a la campanita para que os lleguen las notificaciones de todo lo que voy subiendo. El otro día el Real Madrid oficializó los dorsales y hubo muchas curiosidades, entre ellas cuál iba a ser el dorsal de Eden Hazard. Pues bueno, finalmente le dieron el número 7, un dorsal con muchísima importancia en el Real Madrid, y antes que hablar de los dorsales de todos los jugadores, prefería contaros un poquito de historia de lo que significa el número 7 para el Real Madrid y qué jugadores lo han llevado. Vamos a ir del jugador más antiguo al más actual, que en este caso es Eden Hazard. Pero el primero, que se recuerda con muchísima importancia, es Raymond Kopa, el francés. Él llegó a la temporada 56-57 y recordemos que era conocido como el Napoleón, que había practicado ese fútbol champán en el Stade de Reims y que había llegado a la primera final de la Copa de Europa en la de 55-56, que jugó contra el Real Madrid, pero que perdió 4-3. Santiago Bernabéu se enamoró de él y quiso ficharlo a toda costa. Por aquel entonces estaba el Milan acechando al jugador francés, pero finalmente fue Santiago Bernabéu el que se hizo con sus servicios. Fue un fichaje bastante caro y con muchísimos problemas burocráticos, porque por aquel entonces no todos los jugadores extranjeros podían salir de su país para jugar en otro equipo. En el Real Madrid consiguió muchísimas cosas, aunque solamente estuvo 3 temporadas. Ganó 3 Copas de Europa, 2 Ligas, un Balón de Oro. Y el tema es que Raymond Kopa en el Real Madrid no jugó tan al 100% como se dijo. Sí que jugó muy bien, pero no estaba ubicado en la posición en la que debía estar, más cerca de la portería. Por aquel entonces en el Real Madrid jugaba en la banda derecha, y en la banda derecha estaban ubicados los números 7. En el esquema habitual que se solía poner entre los 11 jugadores que iban a disputar y las camisetas que tenían que lucir, pues cada número tenía una posición. Pues en este caso el número 7 era el que estaba destinado a la banda derecha. Raymond Kopa, como os he dicho, jugó en ese perfil y se esperaba que fuera el sustituto natural de Alfredo Di Stéfano. Muchos pensaban que si llegaba Raymond Kopa iba a ser, por así decirlo, otro gallo que iba a llegar al equipo, al vestuario, y que iba a tener confrontación con el argentino, ni mucho menos. Finalmente se entendieron y el paso de Raymond Kopa fue bastante bueno con el número 7. El siguiente jugador que lució el número 7 fue Amancio Amaro. Quizás uno de los futbolistas más talentosos de la historia del club, sin exagerar. Fue uno de los fichajes que más le costó a Santiago Bernabéu y que le puso en contra a toda la directiva, por lo que costó y por el interés que tenía el presidente. De hecho, el propio exfutbolista en varias entrevistas ha reconocido lo mucho que costó el fichaje, que fueron en torno a 12 millones de pesetas, 4 jugadores, pero Santiago Bernabéu se había encaprichado por él, por su talento, por su magia, por su velocidad, y finalmente llegó al Real Madrid. Al ser también un jugador de banda, también lucía el número 7, pero por entonces los jugadores jugaban en cualquier posición, pero era más que nada para ubicarlo en un sistema y para ubicarlo en una posición y en un dorsal, poco más. Pero empezó a vestir el número 7 y será siempre recordado pues por ser uno de los goleadores en la 6ª Copa de Europa contra el Partizan, y por lo que os he dicho, por ser uno de los grandes talentos del fútbol español, que por aquel entonces en el Real Madrid los Yeyes pues destacó y brilló. Sin embargo, la persona que le otorgó mucha importancia y mucha valía al dorsal número 7 fue Juan Gómez Juanito. Cada minuto 7 en los partidos que se juegan en Santiago Bernabéu homenajeamos a Juanito diciendo Illa, 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 Juanito Maravilla. ¿Por qué? Bueno, en 1992 tristemente falleció en un accidente de tráfico cuando fue a visitar a sus compañeros en un Real Madrid-Torino de Copa de la UEFA. En el Torino por aquel entonces jugaba Martín Vázquez. Él era entrenador del Mérida y en el viaje de vuelta perdió la vida en un accidente de tráfico. No solamente por su fallecimiento el número 7 coge simbolismo, sino por lo que significó para el Real Madrid cuando era jugador del mismo. Es el jugador más simbólico de la historia del club, seguramente por el espíritu, por las ganas, sobre todo en una época en la que el Real Madrid le costaba hacer cosas en noches europeas. Sí que por aquel entonces ganó las Copas de la UEFA, pero perdió una en el 81, y siempre se recordará a Juanito pues la rabia, las ganas que tenía de demostrarlo en el Real Madrid, que muchas veces le pasó muchísimas facturas. El madridista siempre estará en el recuerdo en cuanto a lo que hemos dicho, su espíritu, sus ganas y su talento, ¿no? Y quizás por una mezcla de todo eso, el número 7 en Juanito pues coge mucho simbolismo. Y el otro número 7 que en los años 80 y 90 también los lució es Emilio Butragueño. El de Emilio Butragueño también coge mucha importancia por un motivo, porque es el jugador de la casa que llegó al primer equipo y que finalmente lució el número 7 y que también lo hizo grande. También lo pasó mal en las noches europeas, aunque sí que ganó las 2 Copas de la UEFA, 6 ligas y también ganó un trofeo Pichichi en la 90-91. Lo más curioso de Butragueño, que siempre será recordado como número 7, es su etapa final en el conjunto blanco. Cuando estaban acabando sus partidos con el Real Madrid, pues empezó a tener un rol más de suplente. Y los suplentes por aquel entonces no tenían los dorsales de titular. Y hubo un tiempo en el que Butragueño lucía el número 14. De hecho, su último gol, que lo marca al Racing de Santander,
viste el número 14, como estáis viendo por aquí. Quizás uno de los futbolistas con más talento dentro del área, era un jugador que tenía muchísima visión, muchísima capacidad para crear oportunidades y goles, y sobre todo el líder de una generación que marcó una época en el madridismo como es la Quinta del Buitre. Juan Eduardo Snyder. No muchos se acuerdan del argentino, pero es que su historia es un poco peculiar. Recordemos que él llega a la 90-91 procedente de Ferrocarril Oeste y además es una apuesta del Real Madrid con mucho riesgo porque era un jugador que no había disputado muchísimos partidos en Argentina, pero se le veía con muchísimo talento, con una promesa, entonces se le fichó para el primer equipo. En esa primera temporada apenas hace algo y de hecho fue relegado al Castilla, fue relegado al segundo equipo, de hecho jugó 2 años en el filial. A partir de ahí no iba a tener hueco en el equipo y se le mandó cedido al Real Zaragoza, en el cual pues coincide con la mejor etapa del conjunto maño, en la que ganan la Copa del Rey, la Recopa. Entonces ahí el delantero no solamente marca goles, sino que se convierte en un jugador importante. Es a partir de ese momento cuando regresa al Real Madrid en el 95-96 y justo en ese verano, en el verano de 1995, es cuando se oficializa que ya empieza a haber dorsales y nombres en las camisetas. Entonces, en el reparto de las camisetas y de los dorsales, Juan Eduardo Snyder estaba por delante de Raúl González Blanco, que solamente llevaba una temporada. Esa iba a ser la segunda. Entonces, claro, a la hora de tener galones, por aquel entonces Raúl no tenía tantos, y Juan Eduardo Snyder, que venía de lo que había hecho en el Zaragoza, sí. Entonces él eligió el número 7 en detrimento de Raúl, que eligió el número 17. De hecho, en la primera jornada de liga que disputan ambos, que es contra el Rayo Vallecano, que se gana 5-1 a domicilio, si no recuerdo mal, juegan los dos, uno con el 7 y el otro con el 17. Para hacer especial hincapié en Juan Eduardo Snyder, pues después de su etapa en el Real Madrid jugó en el Atlético de Madrid, en la Juventus, pero es que en el Real Madrid tampoco hizo mucho, solamente marcó 2 goles, uno contra el Timisoara en Copa de la UEFA y otro contra el Tenerife en Liga, la 95-96, o sea, solamente marcó 2 goles siendo un delantero por el cual había sido una apuesta. Y ya sí que sí, desde la 96-97 hasta la 2009-2010, el 7 por antonomasia del madridismo es Raúl González Blanco. No solamente por ser el número 7, sino por ser un líder dentro del vestuario, por ser uno de los jugadores más profesionales que ha tenido el Real Madrid y un capitán. Hoy por hoy nadie le va a poder quitar, o me parece muy difícil que se lo quite, como el jugador con más partidos en la historia del club. Y ya a título personal, pues yo lo recuerdo como el 7 de mi infancia, porque para mí era muy extraño desvincular el número 7 de Raúl González Blanco. De hecho, yo de pequeño pensaba que se le iba a retirar el dorsal, como se hace por ejemplo en Italia, con Maldini se ha hecho y con otros futbolistas. Pero bueno, una vez acaba su etapa en el Real Madrid, alguien tenía que le dar el número 7 y estaba claro quién iba a ser. Pues Cristiano Ronaldo, él llega en la temporada 2009-2010, pero llega con otro dorsal, con el número 9. ¿Por qué? Porque por aquel entonces también estaba Raúl González y era su última temporada como blanco. Cuando Raúl González Blanco se va al Schalke 04, pues él hereda el número 7 y pasa de ser CR9 a CR7. El 7 para él es un dorsal muy importante que no solamente ha llevado en el Manchester United, sino también lo lleva ahora en la Juventus. Pero solamente ha habido 2 ocasiones en las cuales no ha llevado el número 7. Fue en el Sporting de Portugal, que llevaba el 28, y en el Real Madrid, que lleva el número 9. Sin lugar a duda, creo que ha sido uno de los jugadores que más a la altura ha estado del dorsal y de la importancia que tiene ese número. Cuando él lo hereda, cuando él hereda el dorsal de Raúl González Blanco, pues también hereda el concepto de líder, asume los galones y creo que también ha estado a la altura. O sea, se ha convertido en el máximo goleador de la historia del club, ha sido un jugador muy importante en las 4 Champions League, un futbolista que ha llevado o que ha elevado la categoría del equipo a lo más alto, eso no cabe ningún tipo de duda, y que seguramente se haya convertido en el jugador más importante de la historia del club, con el respeto, a mi modo de ver, de Alfredo Di Stéfano. Creo que los dos están a la par porque a su manera lo han cambiado el club. Entonces, como podéis ver, ya sea por la categoría de Raimon Copa, por la importancia que tuvo Amancio Amaro, por el simbolismo que recoge con Juanito, con Butragueño, con lo que ha sido Raúl González Blanco, pues ya tener ese número 7 es un peso muy muy importante. Entonces Cristiano Ronaldo está a la altura de las circunstancias, pero cuando se va a la Juventus, pues el número 7 lo hereda Mariano, que es una apuesta, es un jugador de la casa, que en esa temporada todo salió mal, pues quizás ese número 7 no le correspondía tanto a Mariano Díaz, y no creo que él haya afectado en ese aspecto, en plan de, tiene el número 7 y por eso no hemos visto la mejor versión de Mariano Díaz. No, creo que todo ha sido un compendio de numerosas cosas en cuanto a oportunidades, en cuanto a no haberlo dado todo en el campo cuando ha estado, quizás no haber estado a la altura de las circunstancias. Creo que era muy complejo también para él y para el madridismo como para asumir que el número 7 del Real Madrid te va a cambiar absolutamente todo. Algo que sí se espera con el nuevo dorsal número 7, con Eden Hazard. Aquí le estás lanzando un mensaje al belga, que es, te estoy dando el número 7 porque es el dorsal más importante del club y porque quiero que hagas algo en el Real Madrid. Yo creo que tiene talento y condiciones de sobra como para demostrarlo. Quizás pues no tiene ese misticismo que han tenido otros futbolistas a la hora de coger ese dorsal, pero también
es su primera temporada, no sabemos absolutamente nada de lo que va a hacer Eden Hazard y esperemos que esté a la altura de las circunstancias. Este vídeo era para demostraros un poco la importancia que tiene el dorsal número 7 en el Real Madrid. Para mí siempre va a ser un dorsal muy importante, como para todos los madridistas. Y también espero que os haya gustado este vídeo, un poco distinto, porque hablar un poco de dorsales, de los que habían sido actuales, creo que ya estaba todo contado. Entonces, pues bueno, quería contar un poco la historia de todos los números 7 que había en el Real Madrid y sus particularidades. Dejad abajo en comentarios qué otras secciones os gustaría ver, aunque os puse algo en comunidad y ya me han quedado muchísimas cosas claras. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la vista, madridista. ¡Chao!